El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado este miércoles. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, que terminó su mandato el mes pasado, fue arrestado. El exmandatario bolivariano, Luis Arce, fue detenido por orden de la Fiscalía. Detienen a Luis Arce Catacora por hechos de corrupción con el Fondo Indígena, pero la verdadera pregunta sigue intacta. ¿Cómo es que caen todos menos el que más debe? En Bolivia, la justicia se mueve rápido, pero solo cuando le conviene. Bolivia enfrenta un momento que, aunque histórico, deja al descubierto lo que durante mucho tiempo se evitó admitir, que la estructura política construida durante casi 2 décadas por el MAS, desde hace mucho se desmoronó desde adentro. La detención del expresidente Luis Arce Catacora no solo es un hecho judicial, es la confirmación de que el proceso de cambio siempre fue un sistema donde la corrupción, el abuso de poder y el manejo discrecional de los recursos públicos ya no podían ocultarse más. Arce fue aprehendido en Sopocachi, trasladado rápidamente a la FELCC y hoy se encuentra bajo investigación por un caso de presunta malversación y desvío de fondos del Fondo Indígena, un programa que, bajo la bandera de ayudar a las comunidades más vulnerables, terminó siendo utilizado como un bolsón político que benefició a dirigentes afines y alimentó redes de corrupción durante muchos años. Las denuncias son claras: transferencias irregulares, uso indebido de recursos públicos y presunta apropiación indebida de fondos estatales, y llama la atención que, aunque estos hechos corresponden a su etapa de ministro de Economía, la maquinaria de protección que durante años lo blindó parece haberse detenido de repente, una muestra de que el MAS solo defiende a quienes le sirven y descarta sin dudar a quienes ya no representan utilidad. La reacción del país fue inmediata y predecible. La oposición, duramente perseguida y criminalizada en los últimos años, observó este hecho como un acto de justicia largamente postergado. Mientras tanto, el entorno masista salió a gritar persecución política, repitiendo el mismo libreto con el que ha buscado victimizarse cada vez que uno de los suyos enfrenta a la ley. Pero lo más revelador no es la detención en sí, sino lo que simboliza. Por primera vez en mucho tiempo, un expresidente del MAS enfrenta un proceso real, y eso desnuda la fragilidad interna del partido, la pérdida de control y la profunda crisis que atraviesa un proyecto político que en su momento se creyó eterno. El sistema judicial ahora tiene un reto enorme. ¿Será capaz de actuar con independencia real o veremos otra vez un proceso manipulado según intereses políticos? La respuesta no solo determinará el futuro de Arce, sino la credibilidad de un país que durante años sufrió una justicia servil y selectiva, aplicada con dureza contra los opositores, mientras se hacía la vista gorda con los aliados del poder. A nivel internacional, la detención ya provoca interpretaciones divididas. Algunos ven un avance contra la impunidad y otros ven un conflicto interno del MAS disfrazado de limpieza institucional. Pero lo más importante es que Bolivia vuelve a ser noticia no por su progreso, sino por la incapacidad de su clase política de actuar con coherencia y transparencia. Y en medio de todo esto, surge una pregunta que muchos intentan evitar, pero que es imposible ignorar. ¿Cómo es posible que Luis Arce sea detenido con tanta rapidez, mientras que Evo Morales, con una lista extensa de denuncias y órdenes de aprehensión, continúa libre, opinando, operando políticamente y moviéndose como si la ley fuera opcional para él? Porque aquí la contradicción más grande de todas es: si la justicia realmente estuviera despertando, si en verdad existiera voluntad de combatir la corrupción en todos sus niveles, Evo Morales debería haber sido el primero en responder ante la ley y no el último. Es él quien acumuló casos, procesos, denuncias, irregularidades y hasta dictámenes judiciales que nunca se ejecutaron. Entonces, ¿por qué Arce cae y Evo no? La respuesta, aunque incómoda, parece evidente, porque en Bolivia la justicia no actúa por convicción, sino por conveniencia, o porque algunos líderes han sido protegidos por un aparato político que les permitió moverse por encima de cualquier norma. Además de que la selectividad judicial es un vicio que todavía no logramos erradicar. La otra respuesta es fácil: Rodrigo Paz le tiene miedo.
En definitiva, la caída de Arce es un episodio importante pero incompleto. Marca el inicio de una rendición de cuentas que debería ser profunda y total, porque mientras quienes encabezaron el proyecto más largo y más polémico del país sigan sin enfrentar a la justicia, Bolivia seguirá viviendo con la sensación de que las leyes solo se aplican cuando conviene y no cuando corresponde.